Muy buenas noches para todos, un saludo súper especial, con ganas, con mucho entusiasmo, con alegría, con todas las intenciones de compartir cosas bonitas, cosas que nos ayuden a seguir creciendo, cosas que nos ayuden a avanzar juntos, cosas que nos permitan, por supuesto, continuar con estos encuentros maravillosos y la posibilidad de que cada uno aporte desde sus propias vivencias, y esto para mí es tremendamente placentero. Un saludo muy especial a todos los que se empiezan a conectar. Honorina Zuliani, un abrazo para ti. Sarita Nicolás, Dayana Quintero, Marta Pemberti, Lili Gavisa, Verónica, Neidy Villamil, Mascot, Vi, Math, Arangos, Sarita, bueno, un abrazo para todos ustedes, de verdad que es un placer. Beatriz Betancourt, qué rico verte por acá. Marjorie Barra, Alejandro por allá al otro lado del charco, Sergio Velázquez, qué bueno verte otra vez también por aquí. María Fernanda, bueno, abrazo gigante. Natalia, Patri Gómez, Paula Andrea, un abrazo gigante para todos ustedes. Hoy hemos elegido un tema que a mí me parece bien interesante y es sobre pilares para una vida plena. Y esto suena un poquito, diría yo, casi que hasta pretencioso, pretender encontrar una formulita de esas medio magistrales, especiales, para poder lograr que lleguemos a esa vida plena. Pero vamos a ver que hay cosas elementales que podemos hacer desde nuestros conocimientos, desde nuestro actuar, desde nuestro gozo con lo que estamos haciendo, desde el disfrute con lo que está ahí más inmediato, con lo que día a día nos estamos topando y por supuesto con la posibilidad de tener disculpas maravillosas para gozarnos la vida y no tener que recurrir a otra serie de instrumentos externos que por supuesto no nos van a ayudar mayormente en el desarrollo de nuestro ser. Así que la bienvenida para todos y vamos a entrar en el tema. A ver, primero, la vida es una visión circular, es una cosa muy curiosa, pero vamos avanzando poco a poco y en el avance vamos encontrándonos muchas cosas complejas. Por ejemplo, medimos el éxito a los 2 o 3 años con la posibilidad de conversar, de ya generar un lenguaje comprensible, de estar, por supuesto, sorprendiéndonos con todas las cosas que vamos encontrando en el camino. Y digamos que entonces cambia esa visión del éxito cuando a los 7 añitos ya estamos en el colegio y tenemos un núcleo de amiguitos muy especiales, y luego a los 14 o 15 ya estamos mucho más felices todavía porque tenemos un núcleo grande de amistades, porque empezamos a enterarnos a través de la adolescencia tantísimas cosas maravillosas. Luego viene la juventud y entonces medimos esa felicidad con la posibilidad, por supuesto, de encontrarnos en una universidad, de tener relaciones con alguien cercano y, ¿por qué no, encontrar esa persona mucho más en el mismo sendero nuestro, que nos permite encontrarnos tal vez en el mismo camino, en el mismo sendero, después al formar un hogar y en fin. Pero en la medida en que vamos avanzando, esas necesidades empiezan a disminuir y cada vez son más complejas de lograr estas felicidades, como las hemos llamado así. Y por supuesto entonces viene un poquito la decadencia. Después de una cierta edad empezamos a tener dificultades precisamente para relacionarnos con otros, empezamos a tener dificultades aún en el plano sexual, probablemente, cosa de la que antes nos ufanábamos, posiblemente también en la parte de la empresa, donde ya se va acercando el momento de la jubilación, que lo veíamos como algo muy especial. Entonces hay gente que empieza a echarse hacia atrás, a decir qué pereza, ya se me acabó la vida productiva, cuando en realidad, como lo hemos dicho, realmente ahí empieza una vida productiva bien interesante si lo sabemos entender, si entendemos la jubilación como el júbilo. Y seguimos de ahí para adelante y vamos decayendo poco a poco y vamos viendo cómo en las primeras edades nos vamos levantando, nos vamos irguiendo, nos vamos poniendo en una posición muy definida, pero en la medida en que vamos haciendo ese círculo de la vida, empezamos otra vez a agacharnos un poquitico, a perder estatura y casi que a encorvarnos en esa posición medio fetal que nos hace recordar que finalmente a través de esa
rueda de la vida vamos volviendo a llegar a un proceso que por supuesto hace que nos enteremos de que las limitaciones empiezan a ser evidentes en un momento determinado. Por eso precisamente es que tenemos que gozar y que disfrutar enormemente de cada momento de la vida, de cada situación, de cada experiencia y por supuesto sacar el aprendizaje necesario a través de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el cerebro ve lo que sus emociones quieren. Pregúntenle a una mamá o a un papá orgullosísimo de su hijo o de su hija cómo ve a su hijo y siempre las expresiones y sobre todo en nuestro lenguaje paisa no es por nada pues, pero es que ese hijo o esa hija que yo tengo sí es una maravilla y por supuesto eso es lo que nuestro cerebro quiere ver y muchas veces ni siquiera nos atrevemos a esbozar que tengamos algún tipo de limitaciones con ellos o que ellos tengan algún tipo de limitaciones a las que tengamos que complementar posiblemente, pero porque el deseo de nuestro cerebro está llevando a que esas emociones giren en torno a lo que queremos ver. Pues bien, en ese orden de ideas es muy importante anotar que en la medida en que vamos enfrentándonos a las diferentes responsabilidades, vamos encontrando también esas posibilidades mayores de darnos cuenta de que vamos adquiriendo nuevos roles en la vida y por supuesto ahora es muy común en estos pilares que hemos llamado para una vida plena encontrar que empezamos a oírle ciertas responsabilidades. Miren, esto es un dato curioso, yo por supuesto no entro a calificar decisiones muy personales porque realmente me parece que lo son. Pero se ha comprobado, por ejemplo, que las mujeres sin hijos en promedio viven menos de 10 años que las que tienen hijos, es decir, que su esperanza de vida realmente se recorta de manera significativa y esto pues no es ni mucho menos una campaña para que empecemos a tener más y más hijos, pero sí es cierto que cuando se encuentra un aliciente, un motivo, una razón para persistir, una motivación extra para seguir adelante y por supuesto para seguir creando esos vínculos que por supuesto se establecen con los hijos, pero luego con los nietos y demás, esas esperanzas de vida hacen que se mejoren notoriamente cuando hay este tipo de factores. Les voy a contar una historia. Tengo una paciente muy especial que a sus 82 años era una mujer que se quejaba, en ese tiempo tenía como 75 años, ahora tiene 82, pero en ese tiempo se quejaba de todos los dolores que ustedes se puedan imaginar, me duele aquí, me duele allí, me duele acá, eso parecía el chiste del dedo malo, y es que, señor, usted tiene el dedo fracturado, y resulta que esta mujer, para acabar de ajustar, su hija, única hija además, queda en embarazo, pero aquí me están diciendo que alguien estuvo con el condolor aquí, condolor allá, y eso es muy especial. Bueno, lo cierto es que esta mujer entonces se entera, además de que su hija queda en embarazo, no está casada, eso para ella tiene una lectura de pobrecita, yo qué me va a pasar, qué irá a decir la gente, cómo mi muchacha me hizo esto. Yo la miraba y le decía, no te imaginas lo que vas a disfrutar cuando nazca esa nieta, ¿sí? Y ella me decía, no, ¿cómo se te ocurre? Por Dios, esto es muy duro, lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, el caso es que pasó el tiempo, su hija tuvo su bebé y les juro, esto es verdad, a mí me tocó verla a su edad dando vueltacanelas luego con su nieta, ya tenía tal vez unos 3 añitos la nieta, ella ya con 78 años, dando literalmente vueltacanelas, jamás se volvió a quejar absolutamente para nada. Por lo tanto, cuando surge una motivación extra, entonces empiezan a sucederse cosas absolutamente maravillosas. Ni qué decir en estos pilares para llevar una vida plena, de la importancia que tiene el cuidado físico. Y entonces, a partir de ciertas edades es necesario tomar algún tipo de complemento, es necesario tomar algún tipo de vitaminas, por supuesto, ojo a esto,
formuladas por un facultativo, es decir, por alguien que tenga la experiencia de hacerlo, por alguien que pueda y conozca el tema de manera responsable y no simplemente porque la vecina me dijo que valía la pena tomarlo. Ojo con eso, porque a veces hay limitaciones y por supuesto su médico debe conocer perfectamente su estado de salud. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando anteriormente no existían este tipo de complementos, pues resulta que también anteriormente las esperanzas de vida eran infinitamente menores. Hasta hace poco menos de 100 años, prácticamente la esperanza de vida muy alta era hasta los 40, 45 años y de ahí para allá empezó a incrementarse y hoy vemos que nuestra esperanza de vida ya está en un nivel supremamente adecuado y estamos teniendo gente que llega en promedio de los 80, 85, 90 años, además en muy buenas condiciones de vida, buena cantidad de ellos por fortuna, y eso implica entonces que tenemos que prepararnos para eso y que precisamente hoy adolecemos de muchas cosas que otras personas en otras épocas tuvieron dentro de sus nutrientes. Ahora muchas de las cosas nuestras no tienen ese tipo de nutrientes. Así que para llevar una vida plena también es muy importante cuidar nuestro cuerpo físico, hacer ejercicio, alimentarse de manera adecuada, tomar ese tipo de complementos. Pero sobre todo hay una cosa que en mi opinión marca por completo la diferencia, es el amor y la compañía. Ojo, nacemos y morimos buscando amor. Y esto es apenas natural, esto es apenas lo lógico, esto es lo que nos permite a nosotros avanzar en ese proceso del desarrollo de nuestras vidas. Y por supuesto, en la medida en que vamos encontrando esa compañía, vamos encontrando un aliciente más. Se los he dicho ya en varios de estos lives, mucha gente realmente perdió gran parte de su vitalidad y acumuló muchísimos más años físicos que los cronológicos, a raíz de la soledad que se vivió durante toda esta pandemia, y por supuesto esto implica entonces que allí también tenemos que empezar a rescatar cosas elementales. Entonces tenemos una buena alimentación, un buen nivel de ejercicio, por supuesto una buena compañía y, ante todo, una buena dosis de ilusiones, de proyectos, de motivos para continuar adelante, porque esos motivos son los que hacen que todos los días haya una justificación para continuar en este proceso. Pero una buena cantidad de estas cosas, dosificándola de manera adecuada también. Viktor Frankl, en su libro, que yo creo es uno de los mejores libros que se puedan encontrar, El hombre en búsqueda de sentido, narra cómo en los campos de concentración nazi la oportunidad que le dio la vida para salir airoso de semejantes circunstancias fue precisamente tener una motivación, tener a alguien por quien se preocupaba allá afuera, tener una necesidad de volverse a encontrar y alimentar ese deseo que le permitiera crear nuevas ilusiones, que le permitiera entender que esa motivación iba más allá de la pasión y que esa pasión también iba más allá de la supervivencia. Es muy importante entender que hasta el 80% de las enfermedades dependen del cerebro reptil, es decir, de las preocupaciones por el pasado, de las cosas que no fueron resueltas de manera adecuada y que pueden obligarte a cambiar la vida en un momento determinado. Cuando entendemos que es el momento preciso para dejar pasar el pasado, para dejar que el pasado deje de pesar, entonces empieza el ser humano a tomar una serie de actitudes muy importantes. Una de esas es parte de una actitud física. Cuando tú tiras los hombros hacia atrás y estás sacando pecho, es bien difícil estar triste, porque eso mismo te ayuda como a asumir la postura del guerrero que te invita a seguir adelante. Y miren cómo cosas tan elementales, los reto de verdad que lo hagan, no es simplemente palabrería, es háganlo, saquen pecho, tiren los hombros atrás y van a darse cuenta que en verdad es difícil estar triste. Si ustedes observan la postura de la persona que está triste, agobiada, angustiada, normalmente es una postura en la que se encogen y empiezan a tirar el cuerpo como de manera encocada, como si la cabeza se fuera metiendo en la misma forma en que la tortuga lo hace para tratar de protegerse en lugar de salir y decir, momentico, aquí estoy yo.
Es decir, apenas una posición, una postura en el cuerpo. Más adelante vamos a hablar de eso con un especialista que vamos a invitar sobre la postura de la vida y sobre lo que eso implica desde el punto de vista no solamente físico, sino emocional y mental. Pero entonces, en ese solo detalle está una herramienta fundamental para poder hacer cosas tan simples que a su vez nos permitan avanzar en ese proceso de recuperar nuestra felicidad, nuestra integridad, nuestra alegría, para entender eso también como un pilar para una vida plena. Saltar, ojo, saltar no te deja estar triste. Yo les recomiendo que lo hagan. Miren, yo tengo la hija de mi mayordomo, a mí me parece una niñita encantadora. Ustedes no se imaginan, brinca todo el día, tanto que yo la puse la resortina. Y ella se muere de la risa cuando le digo la resortina, pero brinca todo el día y esto es maravilloso porque realmente lo que está haciendo con estos movimientos es alimentar su alegría interior que le permite seguirse sorprendiendo, seguir avanzando, pero seguir también sorprendiendo a quienes se encuentran con él. Entonces, cosas elementales, saltar es fundamental. Tirar los hombros hacia atrás, cerrar los puños. Miren, cerrar los puños es muy difícil que nos deje estar tristes. Es posible que haya este cierre de los puños en un momento de, a lo mejor, de ofuscación, de lo que sea, pero normalmente esto no nos permite estar tristes. Pero también cerrar los puños en señal de fortaleza. Fíjense cómo alguien cuando quiere transmitir fortaleza no hace hola, soy fuerte, sino que normalmente hace esto y empuña y está generando un movimiento interior. Por supuesto, cosas tan elementales como la respiración abdominal que tampoco nos permite estar tristes. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un saludo muy especial, Claudia González, hacía rato no te veía por ahí, qué rico. Es muy importante entonces que tomemos en cuenta estas cosas absolutamente sencillas, esas cosas que están a disposición nuestras y esas cosas que nos permiten a nosotros no solamente ser realistas y conscientes de todas las situaciones, sino a través de pequeños esfuerzos, de pequeños estímulos, cambiar por completo la realidad y empezar a cambiar de estrategias. ¡Ojo! Alguien decía, para cada tren hay una estación. Entonces hay que estar buscando continuamente aquello que nos permita avanzar. Si para cada tren hay una estación, significa que para cada situación hay una posibilidad, hay una manera diferente de afrontar, hay una estrategia diferente que adoptar también y por supuesto hay una forma de buscar aquello que se nos está extraviendo en un momento determinado, pero buscarlo allí donde está la fuente, porque eso es fundamental, ¿sí? Eso yo creo que vale la pena entenderlo. Vale la pena que empecemos a través de ese regreso a la fuente, buscar modelos también a quienes no imitar, pero por lo menos sí a quienes emular y seguir. Obviamente, si yo quiero generar movimientos internos que valgan la pena, que me permitan crecer, pues yo tomo como modelos gente que me esté aportando, gente que realmente nos haga sonreír, con chispa, con ganas, con entusiasmo, que nos diga vale la pena lo que estás haciendo, que nos diga dale, sigamos adelante, que nos enseñe el camino además y que a lo mejor nos ahorre gran parte del camino porque nos está mostrando de qué manera podemos ir llegando allá. Entonces existen una serie de cuadrantes fundamentales para llegar a esto de los logros de los pilares para la plenitud. El primer cuadrante, el cuadrante físico. ¿Y ese cuadrante físico de qué se compone? Ya lo hemos dicho, ejercicio, alimentación, a lo mejor complementos vitamínicos si es del caso. Por supuesto, de buenos ciclos del sueño, es muy importante esto de los buenos ciclos del sueño. Ya lo decíamos en la charla sobre la respiración con Marcela Montoya, que hay un momento específico para que se induzca el sueño en nuestro interior y normalmente corresponde al momento en que la epífisis o pineal capta que hay oscuridad y, por supuesto, yo no puedo evitar reírme. Me acaba de entrar un mensaje, ustedes no me van a creer, me acaba de entrar un mensaje de mi mayordomo, él no ve estas cosas y me dice, mire la resortina está estrenando su uniforme del colegio y me la están enviando por aquí. Por supuesto no lo puedo ver ahora que estoy con ustedes, pero es que me impresiona esto de las sincronicidades y ver cómo realmente estas cosas están completamente conectadas y nos damos cuenta de que somos uno.
definitivamente a través de todos estos procesos nos damos cuenta de que cada vez podemos sorprendernos más y más de la perfección, de las sincronicidades, de entender todo esto. En el cuerpo físico, en ese primer cuadrante, también hay algo fundamental. Recuerden ustedes que hoy los pelados tienen una expresión muy especial. Cuando ven a alguien muy lindo, muy linda, dicen, ¿qué hay? ¿Sí? Que cuando nos miremos al espejo, digamos también, ¿qué hay? Es decir, que veamos una imagen que nos favorezca, con la que nosotros nos sintamos complementados y con la que nosotros nos sintamos muy felices y además con la que nos identifiquemos en un momento determinado. No como esa otra imagen que dice, no, ese no soy yo o esa no soy yo. Es muy importante empezar a entender esto. Por supuesto, eso que estás hablando allí de la hidratación y el sol hace parte de esa alimentación global. Recordemos que el sol está generándonos toda esa vitamina D, el colecalciferol, que nos permite absorber el calcio, el magnesio, mantener nuestra estructura, y la hidratación yo la doy por hecho dentro de una buena alimentación. Así que ojo a esto: ejercicio, buenos ciclos del sueño, buena alimentación y por supuesto también eso que hace falta dentro de nosotros, que es el cuidado personal. El segundo cuadrante en estas cosas, y esto lo mencionaba alguna vez Mariano Bueno, no recuerdo cómo es que se llama este autor. Bueno, después me acordaré, es un autor español muy especial. Él habla de un segundo cuadrante fundamental, que es el cuadrante de lo intelectual. Ojo a esto, siempre estemos estimulando nuestra capacidad de crear nuevas conexiones, y créanme, lo mejor que existe en ese aspecto definitivamente es la lectura. Tenemos que volver a recuperar la afición a la lectura, si lo quieren hacer por medios digitales, pero que leamos, porque de esa manera estamos construyendo imágenes a través de un lenguaje no verbal, desde el punto de vista de la expresión verbal como tal, valga la redundancia, sino que cuando leemos unas líneas y creamos una imagen, esto inmediatamente está conectando circuitos neuronales que nos permiten conservar la integridad a ese nivel. Recordemos, hacia aproximadamente los 7 años, la capacidad de conocimiento está prácticamente en el despertar total, pero hacia los 12 años apenas empezamos a perder cerca de 12.000 neuronas diarias. Esto es un número no despreciable, pero la buena noticia es que para gastarnos los 100.000 millones de neuronas que nosotros tenemos nos tardaríamos algo así como 600 años. Es decir, que puede ser que hoy seamos un poquitico más torpes que ayer, pero menos que mañana, y entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pensemos en esto: ese segundo cuadrante, ese cuadrante de lo intelectual, es fundamental conservarlo. Por lo tanto, crear espacios de discusión, crear espacios para tertulias, crear espacios para todo lo que implique en nosotros volver a encontrarnos con los otros, porque cuando nos vinculamos con los otros, las neuronas también se están vinculando y están creando mapas a nivel cerebral que impiden que vayamos volviéndonos más lentos, que entremos en la anquilosis, como le conocemos en medicina estos términos, que es en la incapacidad de movernos básicamente, y entonces eso implica que tengamos que hacer ese esfuerzo. Viene luego un tercer cuadrante, que es el del cuadrante del placer. Y no confundir el placer con la capacidad simplemente de desbordar todo nuestro cerebro más reptiliano y más instintivo. No, cuando el placer toca el cerebro límbico, es decir, lo que se llama la amígdala cerebral y parte del hipocampo, entonces ahí nos provoca volver a cantar, a bailar, a escribir, a establecer conexiones con los otros, a salir, a no quedarnos encerrados. Y entonces es muy importante mantener activo ese circuito del placer, no confundir el placer con lo que nos pueda llevar a la confusión mental. Si algo importante tiene el ser humano que lo diferencia de los demás reinos de la naturaleza, es precisamente su capacidad de pensar. Y por eso hay mucha gente que, buscando el placer, se enreda en cualquier sustancia adictiva, y por supuesto eso es lo que va a hacer es obnubilar nuestra capacidad de pensar, de sentir, de expresar, de vivir alegremente. Y no es absolutamente para nada necesario recurrir a esto, porque por el contrario empieza a generar ese comportamiento adictivo en el que, en la no presencia de esa sustancia, nos vemos obligados a
tratar de consumir un poco más o cosas cada vez más fuertes. Mientras que cuando se estimula la amígdala y el hipocampo, esto es cuando tenemos recuerdos vívidos, además muy felices, donde nos sentimos absolutamente plenos, inmediatamente la amígdala y ese hipocampo en el cerebro registran esa información y se empiezan a producir endorfinas, sustancias del placer que hacen que cada momento de nuestras vidas sea único y repetible y que cada uno avance en su despertar. Viene un cuarto cuadrante y antes de ese cuarto cuadrante es muy importante que le hagamos caso siempre al corazón, que el corazón sea el que rija nuestras emociones y recuerden que en el corazón está el amor, pero también que empecemos a entender que desde ese corazón casi que la vida nos está contando de los ritmos y de los espacios fundamentales que tenemos que tener. Les voy a contar una historia muy especial. Realmente estas son cosas de la vida cotidiana y por eso me encanta contárselas, por supuesto, con la autorización de estos pacientes. Esta mujercita es una mujer muy joven, relativamente 30 años. Esta mujer ha sido una mujer autoexigente, pilosa, con ganas de salir adelante, pero en su afán, muchas veces desmedido, empieza a perder los ritmos internos y es muy importante mantener los ritmos y las pausas. Pues bien, ella a sus 21 años se fue para Argentina a tratar de buscar nuevas experiencias, a conocer un poco más del mundo, por supuesto, a tratar de enriquecer sus conocimientos y demás. Pero por esa época, cuando tenía 21 años, les repito que hoy tiene 30, en esa época se sintió muy sola y en un momento de soledad además empezó a tener absolutamente vivencias de tipo pánico. Y eso lleva a que en un momento de estrés, ojo a esto, cuando alguien se desplaza de su territorio, cuando físicamente se desplaza de su territorio, esa buena dosis de estrés, esas cosas se combinan y empiezan a activar las suprarrenales, que son unas glándulas que están encima del riñón, que aceleran normalmente todos los procesos de estrés, la producción de endorfinas, de catecolaminas, se llaman estas cosas, de adrenalina, de cortisol, de ACTH, todas las sustancias del estrés. Entonces esta mujercita entra en ese pánico, por fortuna, bueno, se devuelve y logra calmarse parcialmente, pero fíjense, eso quedó registrado en su subconsciente, y en un subconsciente que en un momento determinado tiene el riesgo, si eso no fue resuelto de manera adecuada, de evocar una vivencia similar y por supuesto volver a revivir ese tipo de circunstancias. Pues bien, a sus 29 años tal vez, ella viaja a Europa a raíz de la profesión que desempeña. Estando en Madrid, súbitamente empieza a sentirse demasiado fatigada. Ella misma contaba en su historia cómo fue el acelere, así lo describe ella, el acelere tan tremendo que tuvo al irse a Madrid, porque tenía tantísimas cosas y muchos fuentes o muchas frentes por los cuales responder al mismo tiempo, y esto la lleva a un estrés tremendamente grande que evoca inmediatamente aquella visión o aquella vivencia que ella tuvo en su momento en Argentina y empieza a sentir la angustia, el estrés mayor y súbitamente empieza a notar que empieza a tener una fatiga crónica, se le empieza a hinchar una de sus piernas, a retener más líquidos, ella no entiende bien por qué, empieza a notar que su orina empieza a estar muy clarita y todos estos signos definitivamente nos indican a nosotros que ese primer centro, el del riñón y la suprarrenal, están gastándose toda la energía de reserva. Por eso es tan importante dosificar y que ese tercer cuadrante del que estamos hablando ahorita tenga que ver con esa parte de los ritmos, de meterle un poquitico de corazón también a esto, y entonces resulta que ella empieza literalmente a consumirse su energía de reserva. Hay un antecedente muy especial en ella y es que tiempo atrás había tenido un aborto. Un aborto que por supuesto le lleva a tener muchos sentimientos de culpa. Recuerden, la culpa es el cuarto centro, la culpa es el timo, la culpa es lo autoinmune, y precisamente en esto que está ocurriendo deciden hacerles estudios de sus riñones y encuentran que está haciendo una insuficiencia renal aguda. Esto es muy complejo porque desde el punto de vista médico, pues si no se trata inmediatamente, la creatinina, que es un medidor de la función del riñón, empieza a alterarse significativamente y esta mujer empieza a tener seriosísimas dificultades al punto de que hoy está en un proceso de diálisis
y posiblemente esperando que lo que siga pueda ser un trastorno de su función renal tan severa que la lleve a que tenga que requerir un trasplante renal. Pero lo que les quiero llamar la atención, y insisto con el beneplácito de esta paciente, porque dice, si alguien puede prevenir este tipo de cosas escuchando mi propia experiencia, pues maravilloso que esto le sirva a alguien. Es una mujer encantadora, además con unas ganas de vivir que ustedes no se imaginan, y con entusiasmo a pesar de todo esto tan complejo. Ella dice, bueno, pues menos mal que fue esto y no una cosa que fuera como un cáncer o algo que me fuera a llevar ya y todas esas cosas, pero miren lo bonito que es, y entonces permite que contemos su historia. ¿Qué ocurrió? Primero, desplazamiento del territorio, energía de reserva, energía ancestral. 2, estrés exagerado, energía de reserva, energía ancestral. 3, pánico, es la emoción que maneja el riñón y la suprarrenal, que si no se dosifican de manera adecuada y no se van hacia una cosa que se llama la prudencia, pues se van hacia el pánico ya propiamente, ya el miedo pasa al pánico y al terror, y entonces se consume toda esa energía, y por eso es tan importante volver a recuperar los ritmos para tener en estos pilares de una vida plena esas pausas necesarias en nuestra vida que justamente nos las está marcando este comportamiento. Miren cómo es de especial esto en la ley de los 5 elementos. Los invito a que vean esa serie, está ahí colgada por el Instagram y por YouTube. La llamamos así, serie Los 5 elementos, en la que hablamos del agua, de la madera, del fuego, de la tierra y el metal. Ahí están colgados y vale la pena que lo revisen. Pero en eso solo, si el agua se baja, que es la energía del riñón, inmediatamente se sube el fuego porque no tiene quien lo apague. Y al no poder apagar ese fuego y elevar ese fuego desmedidamente, se empieza a subir lo que se llama la presión arterial, porque el fuego representa el corazón y es justamente lo que ella está expresando en este momento como consecuencia de su insuficiencia renal aguda. Entonces démonos cuenta de que en nosotros está la posibilidad de manejar adecuadamente esto, de dosificar adecuadamente nuestras vivencias y de entrar también en ese cuarto cuadrante que es el del contacto con lo espiritual. Vayamos lento pero despacio. Alguien decía lento porque vamos de afán, y eso es muy importante, empezar a comprender que en ese respeto por los ritmos interiores está la posibilidad también de volver a encontrarnos con nosotros, de mirar hacia adentro, de descubrir a ese maestro interior, de conectarnos con lo espiritual y volver a entender que hay una fuerza superior que nos acompaña, que hay una fuerza que siempre está dispuesta a avanzar con nosotros y que esa fuerza está dispuesta a darnos lo mejor para que nosotros comprendamos la vida de otra manera completamente distinta. Asumir una actitud de aprendiz. Les voy a contar otra historia ya para terminar, porque esto es así, esto es de historias. Este es un paciente que viene de México, es un paciente que viene por primera vez a la consulta, y alguien, no sé por qué, le recomienda venir a la consulta. Él se viene desde allá y resulta que consulta porque tiene una dermatitis eczematosa de mucho tiempo atrás. Esto es algo realmente muy complejo porque compromete su piel en muchas áreas de su cuerpo, prácticamente descaman su cara, cambian sus facciones, por supuesto, porque la piel se atrofia demasiado, ni qué decir de los brazos y el resto del cuerpo, es decir, se está descamando continuamente, pero llevan un tratamiento algo así como 40 años, si no es más, tal vez un poco más, creo que tal vez unos 45 años con este proceso. Y obviamente lo que viene después de esto, este es un hombre además que ha estudiado mucho naturopatía, tratando de buscar precisamente respuestas a lo que le está ocurriendo, y precisamente ha recurrido a todos los tratamientos que ustedes quieran. Por supuesto, lo que se hace normalmente en nuestra medicina convencional es empezar a manejar esteroides, como tratando de disminuir un poquitico el sistema inmunológico para que no se autoataque. Eso era lo que ocurría también con la otra paciente con las culpas. El propio timo empezó a generar ese tipo de respuestas autoinmunes que hacen que se generara esa insuficiencia renal aguda autoinmune. Pues en este paciente se expresa a través de la piel. Quienes han seguido esto desde hace un buen tiempo nos conocen ya, por lo que hemos dicho, que la piel es la expresión del pulmón, es decir, el pulmón es la madre de la piel en la energética china. Y si se acuerdan de eso, recuerden que cada órgano maneja una emoción. El riñón maneja los miedos, el hígado las iras, el corazón las alegrías, el vaso las obsesiones, pero el pulmón las tristezas. Obviamente viene una pregunta fundamental. ¿Qué te originó este tipo de cosas? ¿Identificas esto?
Él en un principio no lo identifica muy claramente, él dice, no, esto me empezó cerca de los 5 o 6 años de edad. Entonces viene la otra pregunta lógica, bueno, ¿y qué de especial ocurrió a tus 5 o 6 años de edad que hubiera originado esta tristeza profunda? Normalmente cuando es una dermatitis tan prolongada, existe de fondo una tristeza muy profunda. Este paciente que, como les digo, había sido ya tratado con esteroides, que ya había sido operado de cataratas precisamente por el uso de esteroides desmedidos y que además tenía una perforación timpánica como un antecedente quirúrgico. Ojo, la perforación timpánica también nos habla de la energía del riñón. Pero ¿quién nutre al riñón? El pulmón nuevamente. El pulmón es el que nutre al riñón. El metal nutre al agua en esa ley de los 5 elementos. Y esto es muy bonito porque uno puede hacer mucha medicina preventiva. Lo cierto es que este hombre empieza a preguntarse, bueno, ¿qué me ocurrió a mí a esa edad? Y llegamos a una cosa muy especial, y esa tristeza profunda fue la que lo llevó a que empezara a desencadenar este tipo de manifestación. Cuando investigamos un poco nos damos cuenta de que sus padres se separan cuando él tenía 5 años. Cuando yo le pregunto por eso me dice, sí, fue una tristeza muy profunda, yo nunca pude superar eso. Ya es un hombre, como les digo, de más de 50 años. Y por supuesto, esto lleva a que haya una tristeza profunda que no nutre al riñón. Viene lo del oído, aumenta el fuego por déficit de agua, porque si el pulmón no nutre el riñón, si el metal no nutre el agua, se baja el agua, se sube el fuego, y esto en la piel se parece mucho a cuando una represa se empieza a secar. Así como se resquebraja la tierra, así se resquebraja la piel cuando hay una alteración tan importante de fondo. Lo que hicimos fue una cosa muy bella, porque para mí mismo fue sorprendente. Empezamos a pedirle a él que evocara en un estado de relajación profunda, que evocara ese momento donde pudiera ver él en una película, en esa pantalla de cine, su propia película, y viera al niño de los 5 años en esa película. Él está como espectador viendo su propia película y ve cómo el niño llora y está muy angustiado, hasta que le permitimos a él meterse a la pantalla que está viendo, la película propia, y abrace a ese niño de los 5 años. Lo lleve mentalmente, visualizando esa escena a su corazón, lo abrace, lo tranquilice y le diga, tranquilo, serénate. Él en ese momento está en la consulta sacudido por el llanto porque está viviéndolo en ese momento. El subconsciente sigue ahí tan presente como si no lo hubiéramos tratado nunca en la vida, y entonces él empieza a darse cuenta de que su vivencia realmente lo atrapó. Cuando él lo tranquiliza y cuando le permite a ese niño que vaya creciendo con la seguridad, con la fortaleza, cuando entiende que el amor de los adultos puede acabarse y que a veces lo más prudente es precisamente una separación, y cuando entiende que él es capaz de recuperar su resiliencia, su capacidad de sobresalir, él empieza a cambiar por completo sus facciones, se empieza a serenar y, ojo, hace un movimiento al final como esto. Como si hubiera soltado una cantidad de peso que llevó tantísimo tiempo. Como les digo, este es un paciente de México y apenas iba a quedar unos días. Él mismo solicita que lo vean 8 días antes de irse, y ustedes no se imaginan lo que yo encontré. Apenas con 8 días de tratamiento, yo empecé a ver una regeneración de la piel que él mismo decía, yo estoy absolutamente sorprendido. Yo había hecho muchísimas cosas y no había podido lograr una respuesta ni siquiera medianamente parecida a esta. Y realmente lo que hicimos no fue otra cosa que sanar su niño interior, pero que sanar también en el subconsciente esa emoción allí imprimida, y empezar a capturar esa información a través de una cosita que nosotros llamamos el Phi3 en estas técnicas de sintergética, capturar eso, darle unas goticas, y son las que se está tomando actualmente. Ya regresó a México, por supuesto estaremos en contacto y sabremos cómo sigue evolucionando, pero eso para mí fue tremendamente revelador, y ni qué decir para él. Él asume esa actitud de aprendiz, donde empieza a darse cuenta que la vida es apasionante, donde empieza a darse cuenta de aquello de que así como se contagia la mala suerte, que la mala suerte se pega, así también se contagia la alegría, de que reír vuelve a incrementar hasta el 25% las expectativas de vida, y también al mismo tiempo la capacidad de memoria. Así que eso es muy importante que lo entendamos. Cuando hay oscuridad,
es mejor encender la luz que maldecir las tinieblas, y eso lo decía Confucio, y de esa manera lo que nos están diciendo es: vale la pena seguir avanzando, vale la pena seguirnos sorprendiendo, vale la pena que en esos pilares para una vida plena entendamos que la vida no cambia, sino que cambiamos nosotros frente a la vida, y que hay una actitud de altruismo que nos permite avanzar en ese camino para encontrarnos nosotros. Seamos curiosos, volvamos a la respuesta elemental de sorpresa con todo lo que nos ocurre, y empecemos a darnos cuenta de que, como decía alguien, detrás de un curioso hay un inteligente, detrás de un escéptico hay un idiota. Así que elijamos más bien por dónde vamos queriendo avanzar, no pospongamos la vida, avancemos y realmente volvamos a descubrir que podemos seguirnos sorprendiendo y encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, yo los voy a dejar ahí hoy. Yo creo que entendemos que esto de la felicidad es colectiva, no es individual, que a nosotros también nos corresponde aportar nuestro granito de arena, y que vale la pena que hagamos que lo que estemos en nuestra cotidianidad realizando se convierta verdaderamente en nuestro proyecto de vida, y que podamos gozarnos de esta manera las cosas y sin límites. Trabajemos, pero no nos olvidemos de vivir. Trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Rescatemos las emociones positivas, volvamos a recuperar ese contacto con nuestros seres queridos, ocupémonos de nosotros también, porque si no lo hacemos vamos a perder una gran posibilidad de que vayamos avanzando en nuestro camino. Bueno, un abrazo para todos, los voy a dejar ahí. Ese cuarto cuadrante era el de la espiritualidad, alguien me está preguntando ahí. Ese es muy importante, el de volver a entender que hay un ser superior, volver, como yo digo, a incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina y de nuestra vida cotidiana. Un abrazo, les quedo viendo la meditación porque se nos fue el tiempo, me estaba entusiasmando demasiado y ya me da pena abusar de su tiempo, así que compartan, queda colgado en el Instagram TV, queda en YouTube también, gracias a Stephanie Obando que siempre nos ayuda con estas cosas, y que nos sigamos gozando la vida, que sigamos disfrutando. Chao, chao, nos vemos entonces. El próximo jueves tenemos 2 invitados, es una pareja excepcional que nos van a hablar de nuestras finanzas y nuestra salud. Ahí les dejo esa expectativa de una vez para que vayamos regando el chisme, les prometo que va a ser algo muy especial. Chao, chao.